Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Segunda parte. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte. El trasplante de órganos es normalmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el donante, acto de la donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. ¿Qué prácticas son contrarias al respeto de la integridad corporal de la persona humana? Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes: los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas. ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? El Señor, que proclama bienaventurados los que contribuyen a la paz, Mateo 5, versículo 9, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. ¿En qué consiste la paz en el mundo? La paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humana, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden. San Agustín, fruto de la justicia, Isaías capítulo 32 versículo 17. En efecto, de la caridad, la paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Para la paz en el mundo se requiere la justicia, distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de las fuerzas militares? El uso de las fuerzas militares está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones: certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave, la ineficacia de toda alternativa pacífica, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Determinar si se dan las anteriores condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete
al prudente y juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y al servir de otra forma a la comunidad humana, que exige la ley moral en caso de guerra. La ley moral permanece siempre válida, aun en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos, y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes lo rodean. ¿Qué es necesario hacer para evitar la guerra? Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar toda costa de guerra, teniendo en cuenta los males e injusticias que ella misma convoca. En particular, es necesario evitar la acumulación y el comercio de armas no debidamente reglamentadas por los poderes legítimos, las injusticias, sobre todo económicas y sociales, las discriminaciones económicas o religiosas, la envidia, la desconfianza, el orgullo y el espíritu de venganza. Cuanto se haga por eliminar estos u otros desórdenes ayuda a contribuir a la paz y a evitar la guerra. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.